Bueno, tenemos tres invitados cubanos, tres amigos cubanos. Uno de ellos, Liandi, que es un poco tímido, entonces está ya en la pecera con nuestro operador y coordinador del programa, Nicolás Aramendi. Pero Liandi, que no quiere hablar mucho porque es tímido, es músico. Y es un músico compositor de cosas bastante importantes. Y ellos, los tres, están haciendo una suerte de pasantía aquí en la Fundación Libertad. Están viendo si aprenden algo, no sé si podrán aprender algo en la Fundación Libertad realmente, pero de todas maneras a Liandi lo hemos exigido que antes que se vaya nos tiene que hacer el rap de la Fundación Libertad o algo, porque ¿se acuerdan que nos dedicaron una chacarera que no era muy amable? No era muy amable. No nos trataba muy bien la chacarera, entonces vamos a contrarrestar una milonga también. Una milonga, bien típico. Era un poquito crítica la Fundación, pero ahora acá el Liandi va a compensar y nos va a hacer, no sé, un reggaetón, alguna cosa, algo que nos dé. Pero aquí en el piso están Kirenia y Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué no se presentan? Sí, hola, buenos días. ¿Qué hacen cada uno de ustedes allá en la isla? ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Kirenia Yalil Núñez Pérez. Soy coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, una organización dentro de Cuba que es un espacio para los jóvenes para poder debatir nuestras problemáticas mucho más importantes y sobre todo los temas que nos competen como jóvenes. Y además dirijo el Centro de Atención y Asesoría Psicológica, un centro donde tratamos de brindar servicio a la población y donde hacemos estudios para ver las características, digamos, de nuestra población en sentido general. ¿Sos psicóloga? Sí, psicóloga de formación. Sí. Muy bien, ¿Roberto? Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Díaz y dirijo el Centro de Apoyo para la Transición en Cuba, el CAT, y nos ocupamos específicamente de dar algunas opciones como guías para que la sociedad cubana en su conjunto y los diferentes estratos poblacionales, así como el gobierno cubano, puedan apreciar que existen fórmulas de cambio y que existen fórmulas de transición que deberían de alguna manera compulsar que la isla se transforme, que la isla y que el gobierno de la isla acepte las nuevas tendencias mundiales y acepte que la población cubana tiene que tener una mejora y tiene que tener un cambio en su nivel de vida y en su desarrollo económico y social. Ustedes obviamente están en organizaciones que están fuera del Estado, digamos, de ese Estado megalómano que hay en Cuba, un Estado que abarca todo, que llega a todo, ¿no? Como suele pasar en estos regímenes comunistas u otro tipo de regímenes totalitarios, ¿no? ¿Cómo está ese sector hoy? Ese sector independiente, ese sector que no forma parte del gobierno, ¿está creciendo, está un poco más alentado a partir de algunas noticias que supuestamente tienen que ver con la apertura con Estados Unidos o mismo el movimiento turístico? Está yendo mucha más gente a Cuba que antes. ¿Cómo está ese sector? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo miran el futuro? Sí, como bien decía Gerardo, nuestra sociedad civil ha estado inmersa en un proceso, digamos, de crecimiento, pero no solo en cantidad de personas, sino también en la profundización de el trabajo dentro y fuera de Cuba. Una de las cosas importantes es que nuestras organizaciones no son reconocidas por el gobierno de los Castros y uno de los temas importantes que estamos ahora tratando de utilizar las brechas de las propias leyes de este gobierno para pedir el reconocimiento de nuestras organizaciones, asociaciones, sean políticas o civiles, y poder ser reconocidas como personas jurídicas. Un hecho que hasta este momento no ha tenido un precedente. Pero en ese proceso estamos varias organizaciones pidiendo el reconocimiento legal dentro de Cuba. Sí lo tenemos internacionalmente. Varias de las organizaciones sí nos apoyan y sí nos reconocen como tal. En cuanto a la apertura, la visita de Obama, y es mi criterio, ha sentado pautas en toda la sociedad, no solo en la sociedad civil cubana. Ha traído, yo diría que una esperanza nueva para la población, el hecho de que el presidente del país más importante se haya podido comunicar en español con la población, con los cubanos de a pie, que haya podido caminar en las calles de La Habana y poder interactuar con esa población, ha hecho y ha traído un cambio importante en algunas de las mentalidades de la población en sentido general. Sí, la apuesta ahora mismo en Cuba, Gerardo, está en un cambio de la estructura del pensamiento del cubano.
Al cubano le interesa mucho todo lo que pueda hacer la prosperidad económica y pasa por alto quizá en algunos momentos la prosperidad social y las libertades básicas fundamentales que son tan necesarias para que las libertades económicas tengan un efecto positivo en la vida de la gente. No obstante, esto está cambiando. La sociedad civil cubana y especialmente los organismos dentro de ella que se ocupan de lo que son las cuestiones políticas de oposición, como se le quiera llamar, están teniendo una nueva visión de lo que son los procesos de cambio o transformación. Y es por ello que en mi caso particular yo no considero al gobierno cubano como mi enemigo en este momento, lo considero como mi contendiente político al que hay que vencer en el denominador que se decidan a realizar elecciones plurales, libres y democráticas dentro de Cuba. Bueno, esto quizá algunos analistas mundiales lo vean muy alejado de la realidad cubana. No obstante, el gobierno cubano está tras bambalinas haciendo movimientos estratégicos que están dándole a la comunidad internacional una visión diferente de lo que es Cuba. Y es por eso que precisamente en el continente, especialmente en los países latinoamericanos, existe la visión de que Cuba está cambiando y que hay que sacarla de la agenda de países críticos en sentido político. Esto no es tanto así, no obstante, sí está cambiando. Ahora mismo, en el día de hoy, apareció una noticia que para muchos cubanos resulta trascendental, y es que los cubanos o los ciudadanos cubanos habitantes dentro de Cuba puedan salir libremente sin limitaciones por vía marítima. Sí, esta noticia está en el diario La Capital de Rosario, ¿no? Una noticia que, como bien decís, se puede apreciar hoy en la parte del mundo, en la parte de panorama internacional que tiene el diario, y que habla precisamente que Cuba permitirá a sus habitantes salir sin limitaciones por vía marítima, ¿no? En una trascendente medida, plantea el diario, que dará a los cubanos una libertad de movimientos que hoy desconocen. La medida fue aplaudida para la empresa de cruceros Carnival de Florida. No te imaginas cuánto es esta medida importante para los cubanos, no te puedes imaginar cuánto. Existe una ley, y esto es curioso, que el Estado cubano sin un plebiscito o sin un referéndum pueda modificar una ley que se encuentra inscripta en su código penal. Simplemente de palabras. Es verdaderamente una locura, pero es una locura que positivamente beneficia al ciudadano cubano y por ende a la capacidad de libertad que va adquiriendo el ciudadano cubano, aunque esta libertad todavía esté limitada por un gobierno unipersonalista y de corte, vamos a llamarle ostrácico o limitante dentro de Cuba. Ostrácico es una palabra un poquito sofisticada, ¿no? Bueno, es una palabra muy fuerte también. Sí, claro. Muy fuerte. Ostrácico es para no decir la palabra tan consabida y tan manida de cerrado, ¿verdad? Vamos a decir ostrácico, refiriéndonos a las ostras, nada que ver con esos exquisitos animales, ¿no? Y que además producen perlas que son exquisitas también. El gobierno cubano ni produce nada exquisito, ni produce perlas tampoco. Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana. Aquí estamos con nuestros amigos Roberto y Quirenia, ambos de Cuba, ambos trabajan allí en organizaciones de la sociedad civil, tratando de que ese país tan lindo, tan querido, algún día se vuelva una democracia, ¿no? Y se recupere esa libertad que perdió. Una pregunta. Yo escuché hablar de que sos psicóloga, Quirenia, y te dedicás a todo el tema de ayuda psicológica. Yo escuché hablar por primera vez a la doctora Isla Molina de el daño antropológico. Y a mí me sonó muy raro, ¿no? Y hasta me pareció un poco gracioso escuchar hablar de daño antropológico, ¿no? Y después lo entendí. Esto parece un problema muy común en los países que viven durante tiempos tan prolongados de un sistema opresor o de ostracismo, como diría Roberto, ¿no? Sí, cómo no. Y sobre todo tiene que ver con los inicios de la propia revolución en el 59, cuando el gobierno, lejos de utilizar, digamos, los métodos tradicionales de un régimen totalitario, comenzó a usar los métodos de la psicología de masas, utilizando a los clásicos soviéticos y sobre todo el tema de guiar en pensamientos, en ideas, en conductas, en actitudes a aquella población que había estado desprovista años anteriores, digamos, de cosas que necesitaba en ese momento. Y lógicamente eso aparejado al adoctrinamiento político dentro de las enseñanzas, desde muy pequeños todos fuimos sometidos a este tipo de comportamientos. Por lo tanto, hace un ser humano
que lejos de ideológicamente estar convencido, simplemente está siguiendo patrones que nos han sido impuestos. Súmele a eso además el tema de los castigos que se recibía justamente por uno romper con esos esquemas. Y una de las cosas importantes que hizo el régimen a principio también, y que lo ha mantenido durante todos los años, tiene que ver con romper los vínculos del núcleo fundamental del ser humano, que es la familia. O sea, creó una familia en desconfianza, con incertidumbre, y lógicamente eso hace un ser humano que le cuesta confiar, que le cuesta creer por sí mismo, que le cuesta pensar que puede lograr las cosas por él. Y más allá de estos patrones, los medios, que todos son del gobierno, todos los medios de comunicación son gubernamentales y estatales, tienen una campaña permanente de decir que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado como seres humanos, como personas, como profesionales, se lo debemos a la revolución, que sin ella no fuéramos nadie. Y lógicamente llega el momento en que los seres humanos nos creemos que por nuestras capacidades no hemos logrado todo lo que hemos avanzado. Eso es parte del daño antropológico, de no creer que merecemos nuestros derechos, de pensar que no debemos luchar y exigir nuestros derechos porque se lo debemos a un cúmulo de personas en el poder y a un supuesto sistema político que es el que nos ha sacado de todas estas cuestiones. Y otra de las cosas interesantes es que se encargó el gobierno de hacernos creer durante muchos años que el paraíso terrenal era Cuba. O sea, todo lo que pasaba fuera de Cuba era malo. En Cuba todo lo que pasaba era bueno. Yo creo que el tema de la globalización y el tema de globalizar las comunicaciones, a medida que se vaya abriendo, va a ir mostrando verdaderamente la realidad de otros países y de otras partes del mundo para que la gente pueda contrastar qué es lo que pasa dentro y fuera de Cuba. Roberto, ¿cómo por lo que hablo con algunos amigos cubanos, me parece como que hay una expectativa más grande respecto a esta apertura o supuesta apertura en relación con Estados Unidos, por ejemplo, fuera de Cuba que dentro de Cuba? Sí, lo que resulta interesante es que el cubano está visibilizando por primera vez, de primera mano, bueno, nada más y nada menos que del representante de los poderes norteamericanos, en el caso del señor Obama cuando visitó La Habana, está viendo de primera mano lo que pretenden los lobbies de poder económico de los Estados Unidos. Hay un montón de empresas que quieren invertir en Cuba y de alguna manera los cubanos nos vemos un poco involucrados en esta vorágine que lo va a arrollar todo. Yo estoy convencido que lo va a arrollar todo, ahora lo que no estoy convencido que sea a corto tiempo. No obstante, lo mismo que analizamos hace un rato en relación con lo que Cuba está permitiendo tras Juan Balina, está potenciando en la mente del cubano un cambio en la estructura de gobierno y en cambio en la estructura política. Esto no es tanto así. Cuba no está cambiando políticamente, sí está modulando nuevas fórmulas de carácter económico que permitan la subsistencia de un régimen híbrido. Un régimen híbrido no es nada más que un gobierno que presenta un sistema político con un formato de carácter socialista o comunista y una economía abierta o de mercado. En una primera instancia muy incipiente, pero abriéndose poco a poco, en especial al capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Como si no se pudiera entender que el área del Mariel, más de 487 kilómetros cuadrados, solo esté ocupada en este momento de 400 firmas extranjeras o empresas extranjeras que han presentado sus proyectos para invertir en esta zona. 11 solamente han sido aprobadas del 5 de enero de 2015 hasta la fecha. Entonces están apostando por el capital de los Estados Unidos y sobre todo por convertirse en socios privilegiados por las políticas norteamericanas en la región. Esto de alguna manera también está siendo visto por la población cubana y están sembrando expectativas en torno a estas cuestiones. Nosotros, en nuestro instituto, en nuestro centro, y yo en lo particular considero que esto va a ocurrir, pero a mediano y quizás a largo plazo se vea con más fuerza esta nueva tendencia del gobierno cubano. Claro, también hay un cierto temor en mucha gente, en muchos amigos como ustedes que están allí tratando de que de una vez por todas Cuba sea una democracia o marche por lo menos en el sendero democrático, en que se genere ese modelo ese modelo híbrido, es decir, un modelo a la China, para decirlo de alguna manera, ¿no? Un sistema dictatorial o autoritario con una economía más flexible, más
más capitalista, lo cual es una paradoja casi si no fuera porque es dramático, sería gracioso, porque es impresionante que mucha gente muy de izquierda, mucha gente comunista, adopta, digamos así, la economía de mercado, la parte capitalista, que sería lo peor, lo que cuestionaron toda la vida, ¿no? Pero con tal de quedarse con el poder, hacen reformas más económicas, más de mercado, le dan ingreso a la actividad privada. Lo de China es impresionante, ¿no? Algunos temen que ese sea la idea que tiene al final estos gerontes que gobiernan Cuba, ¿no? Bueno, exactamente, Gerardo, vas por el filón de la cuestión. Cuba, el gobierno cubano está apostando ahora mismo porque existan muchas inversiones y se le preste mucha atención a la cuestión económica y se saque la visión de las cuestiones políticas y de acoso a las libertades dentro de Cuba.